¿Cómo se ve como, no se ve, no, Sí, como que sí, no está en modo presentación. Aquí, y la puedes pasar, listo. ahí esto está bien. Listo. Listo, bueno, Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿cómo les va? Muy pocos me conocen aquí, yo soy Federico Burtman. Mi afiliación actual es con la Universidad de Buenos Aires, a pesar de que hace un tiempo ya que estoy en Colombia y próximamente estaré partiendo para Chile. Pero bueno, después si quieren podemos discutir mi situación logístico-existencial. Estoy feliz de estar aquí. Gracias, Santiago, por la organización. Gracias a todos ustedes por escuchar. Lo mismo para la gente que está a través del Zoom. Bueno, las diapositivas están en inglés. El paper lo estoy escribiendo en inglés. Espero que eso no le genere demasiada disonancia porque voy a estar hablando en español. Este es algo bien preliminar. Es la primera vez que presento esto, así que estoy más que muy interesado en los aportes que tengan para hacerme a ver por qué estoy yendo en ese sentido equivocado. El tema del que les voy a hablar está muy transparentemente expresado en la pregunta del título. Lo que voy a considerar es eh, básicamente cuáles podrían ser los motivos para pensar que la adicción sea una enfermedad y si mi objetivo es evaluar si esto es algo que en última instancia puede sostenerse. A lo largo de las diapositivas voy a resumir como DC, lo que llamo el disease claim respecto de la adicción. En principio es algo tan sencillo como la afirmación de que la adicción es una enfermedad. Eh, Obviamente esta afirmación es engañosamente sencilla porque hay mucho que discutir respecto de qué es la adicción y respecto de qué es que algo sea una enfermedad. Mi trabajo viene del lado de la teoría de las adicciones. Voy a decir algo en un rato sobre qué tipo de visión tengo de qué son las adicciones. Naturalmente hay una cantidad de enfoques diferentes que uno podría tomar. Cuando me interesé por este tema, en primer lugar, supuse, aunque debería haber sabido que esto no era así, supuse que iba a haber algo así como una visión más clara respecto de qué es una enfermedad, y naturalmente no la hay. En la filosofía de la medicina, en la filosofía de la psiquiatría, hay muchos modos en que esta idea puede entenderse. Eh, Esto se me va. Eh, ¿Esto debería estar apuntándolo a otro lado o...? Como que no me responde y de repente pasa varios slides juntos. Es que yo creo que estoy mirando aquí, pero esto es lo del Zoom que va como un segundito después, ¿verdad? Bueno. Bien. Hay como algunas distinciones básicas que pueden hacerse en inglés. Se hace esta distinción que francamente no he pensado cómo traducir al español. En principio, términos como illness y sickness se entienden de un modo diferente a cómo se entienden conceptos como disease o disorder. En principio yo no quiero, mi estrategia no es empezar eh, por tomarme demasiado en serio estas distinciones. En principio, illness y sickness están más asociados como al costado subjetivo de una condición, a cosas como el padecimiento o algo así.
yo voy a dejar esos términos de lado, voy a utilizar en principio disease y disorder como si fueran aproximadamente intercambiables, aunque esto es discutible y podría haber motivos para pensar que no lo son. Pero el claim que estoy evaluando refiere particularmente a la idea de enfermedad mental o de trastorno mental. Si la adicción fuese una enfermedad, sería una enfermedad de este tipo. Esto no es exactamente lo mismo que preguntarse si la adicción es una condición psiquiátrica. Primero por un motivo obvio, ¿no? Que es que, digo, si la pregunta es simplemente si la adicción es reconocida por las fuentes institucionales relevantes como una condición psiquiátrica, bueno, la respuesta es obviamente que sí. Pero hay una razón un poquito más interesante para hacer esa distinción, que es que en principio quizás no es necesario suponer que todo lo que puede beneficiarse de un tratamiento psiquiátrico es necesariamente un desorden o una enfermedad. Esto es otro punto que uno podría discutir, pero yo pienso, y alguna gente piensa así también, que el dominio de la medicina no se corresponde exactamente con el dominio de las enfermedades, sino que hay cosas que pueden beneficiarse de una práctica médica, aun si no son enfermedades. Con lo cual, lo que me interesa a mí es si la adicción es una enfermedad mental o es un trastorno mental, y no si es una condición psiquiátrica en este sentido más amplio. Ahora, si uno va a la literatura en filosofía de la psiquiatría respecto de qué son los trastornos mentales, la visión estándar implica hacer esta clasificación entre tres tipos de posiciones. Naturalmente los nombres que uno puede usar para esto son, digo, varían. En principio uno puede distinguir entre posiciones naturalistas, posiciones normativistas y posiciones híbridas. De modo que lo que yo voy a hacer es tomar las primeras de esas dos. Mi objetivo, como dije antes, es ver si finalmente la tesis de que la adicción es una enfermedad es una tesis defendible o no. Eso es lo que estoy tratando de evaluar. Y lo que voy a hacer es primero considerarla bajo una interpretación naturalista, luego bajo una interpretación normativista, y luego voy a considerar una tercera opción que no corresponde con la opción híbrida que mencioné recién, que es, bueno, voy a llegar a esto ahora, pero es lo que estoy llamando una interpretación pragmática de la tesis de la adicción como enfermedad. De modo que este es el plan de la charla, es un esquema bien sencillo. Ahí. La tesis que voy a acabar defendiendo es que, o sea, no voy a defender categóricamente que la adicción no es una enfermedad, pero sí al menos que es mucho menos claro que sea una enfermedad de lo que usualmente se supone. Esto me coloca aproximadamente dentro de esta ley de los títulos, de que cuando alguien plantea una pregunta en el título va a responder que no. Voy a responder algo así como posiblemente no, en todo caso, no es claro que sí. El motivo de esto, obviamente, es que si uno estuviera convencido de que sí, el título no sería una pregunta. Ahí. No. Esto, Santiago, está desde la computadora de allá, ¿no? O sea, con las flechitas no lo puedo pasar. Con las flechitas de la computadora. Ok, bueno. Bien, entonces empiezo por... ¿Ahí está bien? No, ahí estamos bien. Sí. O sea, es una más adelante. Bien, entonces, el naturalismo como visión acerca de qué son los desórdenes mentales, uno lo puede formular de diferentes maneras, como ustedes se podrán imaginar. La formulación que tengo aquí es en términos del concepto de explicación. Básicamente la visión naturalista es que los desórdenes mentales, las enfermedades mentales, se pueden ser explicadas por una disfuncionalidad patológica subyacente.
Esto básicamente se entiende como algún tipo de desorden neurológico. Eso fuiste vos, ¿no? Bien, perfecto. Pero sí avanzamos una. Ahí, listo. Esto, este tipo de enfoque general respecto de qué son los desórdenes mentales se corresponde bastante bien con lo que es posiblemente la posición mayoritaria en la literatura especializada, especialmente en en la literatura médica sobre adicciones, que es lo que generalmente se conoce como el Brain Disease Model of Addiction. Básicamente, este modelo identifica la adicción con un tipo de funcionamiento desregulado en el sistema de recompensa en el cerebro. Hay algunos motivos para pensar que el sistema de recompensa tiene que ver con las adicciones. Hay evidencia de que básicamente el funcionamiento a nivel neuroquímico de todas las drogas que respecto de las cuales alguien puede desarrollar una adicción, afectan de diferentes maneras la disponibilidad de dopamina en el sistema de recompensa. Y bien, el modelo estándar, sobre todo en la literatura médica, identifica la adicción esencialmente con ese tipo de funcionamiento desregulado del sistema de recompensa, que después se traduce en una conducta compulsiva de busca de drogas. Creo que ahí lo apreté una vez, no sé si funcionó. Bien, el problema que tiene esta opción es que resulta difícil articular precisamente y defender cuál es exactamente el criterio para decir que hay procesos cerebrales que son patológicos. O sea, uno puede tener evidencia de que algunos patrones de procesamiento cerebral en las personas que sufren adicciones son anómalos, pero básicamente no tenemos todavía en este punto una visión suficientemente clara de qué significa que un cerebro funcione de modo saludable para poder decir que hay patrones de funcionamiento del cerebro que son patológicos. Y nuevamente, simplemente haber identificado patrones que son anómalos, si uno parte de seleccionar personas que tienen algún patrón de conducta común, eso, bueno, corre el riesgo de no decir demasiado, porque la característica central de los cerebros es que son órganos altamente plásticos, que se modifican por la experiencia, y básicamente el riesgo que uno corre siguiendo ese criterio es que si toman los cerebros de cualquier grupo de personas definido que siguen un patrón de conducta repetitivo común, es posible que encuentre cosas en común en el funcionamiento del cerebro de esas personas, sin que necesariamente eso signifique que ese patrón de funcionamiento sea patológico. Digo, si uno hace un estudio de neuroimágenes sobre el modo en el que funciona el cerebro de las personas que están 12 horas por día tocando el violín, va a encontrar anomalías respecto de la población en general, pero no diríamos necesariamente que esas anomalías son patológicas. Entonces, el problema para una visión naturalista es que no podemos identificar cuál es el criterio para distinguir lo patológico de lo no patológico al nivel del funcionamiento del cerebro. Y básicamente los criterios que de hecho se usan en los estudios disponibles en la literatura son todos criterios que no son de nivel neuro, sino que son de nivel psicológico o de nivel conductual. Bien, y de hecho los criterios de diagnóstico que se utilizan para las adicciones son prácticamente todos ellos conductuales o psicológicos. Tengo acá los 11 criterios en los que está operacionalizada la definición de desorden en el uso de sustancias en el DSM. No los voy a leer, pero básicamente son criterios conductuales y psicológicos.
Con lo cual, por decir lo mínimo, parece que el nivel conductual psicológico es metodológicamente primario respecto del nivel neuro. Uno puede de todas formas sostener como tesis metafísica una posición naturalista, y aquí ya es casi como la dialéctica de la discusión clásica sobre la teoría de la identidad en el problema mente-cuerpo. En definitiva, uno puede sostener como posición metafísica que en última instancia la naturaleza del desorden es de orden neurológico y que eventualmente en algún momento del futuro la neurociencia nos va a mostrar que esto es así, pero por el momento todo lo que podemos hacer es depender de criterios psicológicos y conductuales. Entonces, ahí. Si pensamos en cuáles pueden ser los candidatos plausibles a nivel personal, a nivel psicológico conductual, para decir que estamos ante una patología, hay dos opciones que parecen candidatos obvios, que son la presencia de algún tipo de disfunción a nivel psicológico conductual y que haya consecuencias negativas. O sea, que se sigan, que del tipo de comportamiento del que estamos hablando se sigan, que no sea meramente anómalo, sino que de esa anomalía se sigan consecuencias negativas, en principio para la persona que sufre de este problema. Ok. O sea, ¿ya lo dejo a tu cargo? No, pero mi mouse estamos más adelante. Una más. Sí. Bien, estos dos posibles candidatos de signos de que estamos ante algo patológico son cosas que tienen cierta plausibilidad cuando hablamos de las adicciones. Y de hecho, en mi visión de las adicciones estoy bastante cercano a conceder estos dos puntos. Las adicciones casi definicionalmente implican algún grado de dificultad para controlar el consumo de drogas. Hay una aclaración que no hice, ¿no? Que es que estoy hablando de adicción a las drogas en particular. Bueno, si quieren podemos discutir después de qué modo esto podría o no extenderse a otros tipos de adicciones, si es que hubiera otros tipos de adicciones. Pero el concepto básico de adicción parece incluir una referencia a esta idea de que hay alguna dificultad con el control de cierto tipo de conducta, ¿no? Es lo que en la literatura clásicamente mucha gente se refiere a esto con el término de compulsión, que también podemos discutir qué quiere decir que algo sea una compulsión. Y hay una cantidad de, en principio diría, anomalías psicológicas que parecen estar asociadas a esta dificultad con el control. La palabra que estoy usando ahí en inglés es impaired, ¿no? Impairment, yo lo estoy utilizando de un modo muy, muy ligero, y de hecho recién medio que lo reemplacé por anomalía. Pero bueno, en fin, hay una dificultad con el control y algunas aparentes anomalías psicológicas asociadas en términos de cosas que están pasando con la motivación, con la cognición, con la toma de decisiones, con la asignación de valores a recompensas más cercanas en el tiempo, más lejanas en el tiempo, ese tipo de cosas. Hay también una cantidad de fenómenos que tienen que ver con sesgos atencionales. De modo que hay algunas cosas a nivel psicológico que parecen por lo menos raras en casos de adicciones. El punto es si eso es algo que corresponde o no caracterizar como algo disfuncional o como algo patológico. Y el segundo punto también es un punto que yo creo que en algún sentido es altamente plausible, y de acuerdo a algunos modos de definir qué son las adicciones, es también un rasgo definicional de las adicciones, que es la presencia de consecuencias negativas. O sea, obviamente hay una distinción elemental entre
consumir drogas y ser adicto a las drogas. Un eje para trazar esa distinción es que un adicto es una persona que continúa consumiendo a pesar de estar al tanto de consecuencias negativas de ese consumo. Eso es lo que en un famoso artículo Hannah Pickard llama el puzzle of addiction, ¿no? Hay algo ahí difícil de entender de por qué una persona que sufre este problema continúa con un patrón de conducta a pesar de, en muchos casos, tener claro que ese patrón de conducta le está causando daño. Bien, ahora, entra en juego aquí la posición normativista. Si vamos a hacer una distinción entre qué es funcional y qué es disfuncional, o entre qué es dañino y qué no es dañino, eso involucra inevitablemente la referencia a un conjunto de estándares normativos respecto a los cuales estamos evaluando la funcionalidad y el daño, ¿no? Este es el claim central de la posición normativista. Gracias. En principio, esta posición uno la puede, puede adoptar dos variantes. Una es una variante escéptica. Hay como toda una tradición en las discusiones en torno a la psiquiatría que es básicamente escéptica respecto de toda la práctica de la psiquiatría y del concepto mismo de trastorno mental. Y es un tipo de posición normativista. Básicamente, la idea de quienes sostienen esta posición es que catalogar a algo como disfuncional, como patológico, como dañino, es poco más que decir que eso no se corresponde con los estándares socialmente esperados del comportamiento correcto. Y hay algunos casos en la historia de la psiquiatría que se prestan muy bien a este tipo de análisis. Yo estoy citando aquí el ejemplo de la homosexualidad que, como seguramente todos ustedes saben, hasta hace ridículamente poco era considerada como un trastorno mental de conducta. Creo que, o sea, hasta 1990 y algo, todavía se discutía si correspondía tratar a la homosexualidad como un trastorno psiquiátrico. Hay naturalmente otros muchísimos ejemplos. Si uno toma un manual de psiquiatría del siglo XIX, es una fiesta para la posición escéptica. Ahora, perdón que te... Sí. Ahora, el problema para esta posición es que lo que parece haber de dañino en la conducta adictiva no parece ser algo que está únicamente relacionado con un conjunto arbitrario de expectativas sociales sobre el comportamiento, aun cuando seguramente algunas cosas lo son. Digo, si volvemos al punto anterior de que un criterio para distinguir qué es patológico es que de esto se sigan daños para la persona que lo sufre, entonces, si pensamos, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, hay una vuelta interesante, que es que sin duda había daños que se seguían de ser homosexual o que se siguen de ser homosexual en un contexto que es homofóbico. En un contexto que es uniformemente homofóbico, naturalmente que eso iba a generar una cantidad de malestar subjetivo y de sufrimiento, pero claro, ese sufrimiento parece ser explicado únicamente en términos de un conjunto arbitrario de respuestas sociales. En cambio, eso parece ser así en alguna medida con los casos de adicción. Hay un estigma sobre la percepción social de las personas que sufren adicciones que sin duda genera sufrimiento, genera dolor en las personas que sufren adicciones adicionalmente a los problemas que ya tienen, pero no parece que el daño que se sigue de la conducta adictiva pueda ser explicado únicamente en términos de ese tipo de expectativa social o de percepción social estigmática. Y básicamente el riesgo que corre la posición escéptica es estar subestimando la gravedad del problema que mucha gente experimenta.
digo, si uno lee la literatura sobre adicciones y lee en particular los testimonios en primera persona de personas que tienen o que han tenido lo que se llama una carrera en la adicción, lo mismo si uno tiene la oportunidad de escuchar a grupos, digo, de escuchar directamente grupos de personas en tratamiento o algo así, eh, hay una cantidad primero hay generalmente en esa literatura o en esas fuentes de evidencia, hay un claim muy fuerte respecto de la dificultad para controlar la conducta y se siguen de eso generalmente consecuencias muy serias, muy graves. eh, Digo, parece, cuando uno ve de primera mano la evidencia, parece muy difícil evitar la idea de que hay personas a las que realmente les está pasando algo grave. Y la posición escéptica corre el riesgo de estar subestimando ese problema. Otra opción, si uno adopta el claim normativista, es desarrollarlo de un modo no escéptico y decir, bueno, efectivamente, la distinción entre qué es funcional y qué es disfuncional, o entre qué es dañino y qué no es dañino, es una distinción que es relativa a un conjunto de estándares normativos, pero uno puede intentar dar una teoría y defender una teoría de cuáles son las normas involucradas en hacer ese tipo de distinciones. Mucha gente intenta hacerlo en términos del concepto de bienestar, o del concepto de vivir una buena vida, o del concepto de flourishing. Son todas cosas, todos conceptos que están relacionados de alguna forma. Naturalmente nadie va a querer dar una visión demasiado sustantiva de qué es el bienestar o de qué es vivir una buena vida, pero sí mucha gente defiende la idea de que hay como las capacidades que lo pueden poner a uno en la posición de vivir una buena vida o de desarrollar una vida de bienestar, al margen de cuál sea el modo ético en particular en el que uno quiera desarrollar esa idea. Ahora, naturalmente el problema para esta opción es que es difícil de articular y defender filosóficamente el concepto de flourishing o un concepto de bienestar que resista una cantidad de objeciones y problemas. Hay varias objeciones y problemas que uno podría plantear a un concepto de este tipo. Me voy a detener únicamente en uno, que es algo que en los últimos años fue trabajado, me parece a mí, muy persuasivamente por los modelos, lo que se conoce como los modelos sociales de la discapacidad, que es básicamente la idea de que el que una persona sea funcional no es una característica, o que una persona tenga capacidades que son funcionales, no es una característica intrínseca de las personas o de los agentes, sino que es una característica que es altamente dependiente en ciertos rasgos que tenga el entorno físico y el entorno social, de modo que en parte qué es funcional es, yo utilizo aquí la infame frase de que es socialmente construido, pero ustedes aproximadamente pueden entender de qué estoy hablando. No es un rasgo que esté dado únicamente por las características intrínsecas de la gente, sino por las características del entorno físico y social, que es el resultado de la actividad social. Una idea relacionada viene de los modelos enactivos para pensar acerca de la psiquiatría. Básicamente, digo, no voy a recapitular aquí todo el concepto enactivista de sense-making, pero hay gente que define los desórdenes mentales como patrones desordenados o patrones disfuncionales de sense-making en el sentido enactivo. Y bueno, esto yo dije recién es como un modo diferente de presentar una idea similar, porque el sense-making es también un tipo de acoplamiento entre el entorno y el agente, de modo que qué funciona en términos de sense-making no depende únicamente de características del agente, sino también de características del entorno. Bien, entonces,
lo que yo veo como un problema para defender un claim normativo no escéptico respecto de la adicción como enfermedad es que parece que si nos tomamos en serio esta idea que viene les decía, de los modelos sobre cómo pensar acerca de la discapacidad, eh, parece que la distinción entre lo funcional y lo disfuncional es excesivamente dependiente del contexto. Y voy aquí primero a la pata de qué es funcional y qué es disfuncional. La literatura sobre adicciones parece que da buenos motivos para pensar que algo como esto es cierto en el caso de las adicciones. Si pensamos que el rasgo psicológico conductual disfuncional tiene que ver con la dificultad para controlar el consumo de drogas, efectivamente la literatura apoya la visión de que la habilidad para controlar el consumo de drogas es muy sensible a diferentes tipos de factores ambientales y a diferentes tipos de factores contextuales. Menciono acá tres: la disponibilidad de drogas, el estar en un ambiente saturado de cosas que recuerden a la gente del consumo de drogas, y el frecuentar relaciones sociales donde consumir drogas es parte del modo de relacionarse. La presencia o ausencia de este tipo de factores, o bueno, el grado en el cual estos factores están presentes o ausentes, tiene mucha incidencia sobre la habilidad que tenga una persona para controlar su consumo. De modo que parece que en este caso, si pensamos en el control como aquello que sería funcional o disfuncional, parece sí que es altamente dependiente del entorno. Y si vamos a la distinción entre qué es dañino y qué no lo es, tengo menos claro que esto sea context bound en el sentido que estábamos evaluando recién, pero sí es evidente que depende de una perspectiva normativa. Tengo menos claro en este punto que esa perspectiva normativa sea dependiente, por ejemplo, del contexto cultural en un sentido interesante. Pero bueno, en todo caso tengo ahí el punto sobre lo disfuncional que dije recién, y esto me parece que es suficiente para pensar que hay un problema para la posición, para la interpretación normativa no escéptica de la tesis de la adicción como enfermedad. Básicamente el problema es que intuitivamente el concepto de enfermedad, o al menos esto es lo que yo estoy sosteniendo, intuitivamente el concepto de enfermedad no parece hecho para pensar en fenómenos que sean tan altamente dependientes del entorno. Si contrastamos el concepto de disfuncionalidad que estaría presente en esta idea de pérdida de control, si comparamos eso con el concepto de que pueda haber una falla en el funcionamiento del corazón, entonces hay algunos contrastes más o menos fuertes que me parece a mí que que ponen en aprietos a quien quiera defender esta posición. Básicamente, ¿cuál es la naturaleza de la norma a la que estamos haciendo referencia cuando decimos que un corazón está funcionando mal? Es algo menos dependiente del contexto, o al menos menos dependiente del contexto en un sentido interesante. Y lo mismo si pensamos respecto de cuáles son los daños que se siguen para la persona del hecho de que el corazón esté funcionando mal. Bien, entonces paso ya más o menos rápidamente a la tercera opción que voy a considerar, que es interpretar el claim de que la adicción es una enfermedad en un sentido pragmático, o sea, en un sentido que sea neutral respecto de esta oposición entre enfoques naturalistas y enfoques normativistas. La interpretación pragmática es esta. ¿Alguien puede pensar que lo que justifica pensar que la adicción es una enfermedad o defender la tesis de que la adicción es una enfermedad
es que se siguen de adoptar esta tesis una cantidad de cosas valiosas. O sea, básicamente que adoptar esta tesis es conducente a lograr una cantidad de objetivos valiosos. Las cosas que uno puede pensar o que se han mencionado en la literatura como candidatos a objetivos valiosos que se siguen de adoptar la tesis de que la adicción es una enfermedad, es que puede contribuir a hacer que los proveedores de servicios de salud ofrezcan tratamientos a las personas que los necesitan, de modo que alguien puede decir, bueno, no me importa cuál es el background teórico para decir que la adicción sea una enfermedad, lo que me importa es que hay gente que necesita ayuda ahora y el modo de hacer que las compañías, los seguros de salud, le den ayuda a estas personas es catalogar a esto como una enfermedad. Un argumento similar puede hacerse respecto de la capacidad para conseguir fondos para la investigación sobre adicciones, de la capacidad para hacer que el público en general preste atención a la problemática. Y otro posible objetivo valioso que puede estar persiguiéndose de esta forma es desarmar las actitudes moralistas respecto del consumo de drogas y en particular de la adicción. Y alguien puede pensar que esto podría tener la consecuencia de hacer disminuir el estigma que sufren las personas que ya padecen este problema. Básicamente, si uno hay una vieja tradición de pensar a la adicción como una especie de debilidad moral de la persona, como una especie de falla moral de la persona. Alguien puede pensar, y alguna gente ha pensado, que ver a la adicción como una enfermedad es básicamente un paliativo para ese tipo de visión estigmatizante. Bien, entonces, en este punto hay que evaluar dos argumentos, o hay que evaluar dos claims. Uno es si efectivamente adoptar la tesis de que la adicción es una enfermedad conduce a objetivos valiosos, y el otro es si es un requisito para perseguir esos objetivos valiosos. Yo creo que una defensa pragmática de esta tesis requiere que las dos cosas funcionen, y yo creo que las dos son en su manera problemáticas. Primero, respecto de la primera, si efectivamente adoptar la tesis de que la adicción es una enfermedad conduce a estos objetivos valiosos o no, bueno, esto es una cuestión empírica, de modo, digo, esto es una tesis claramente que habría que evaluar en función de evidencia, y yo creo que no está muy claro que la evidencia apunte en esa dirección. Hay algo de evidencia de que adoptar la visión de que la adicción es una enfermedad hace que las personas culpabilicen menos a los adictos por su comportamiento, pero al mismo tiempo hay otra evidencia que apunta en un sentido, diría, contrario, de que aumenta la percepción de otredad y la idea de que el otro es como un ser raro y un ser fallado, que aumenta las actitudes estigmatizantes, o al menos es concordante con ese tipo de actitudes. Eh, Digo, si uno viera en cambio a la adicción como un grado agudo de un problema que eventualmente todos podemos tener, entonces esta idea de que hay como una división fundamental entre los que sufren de una patología y los que no, se desdibuja. Y voy entonces al otro punto de si adoptar la tesis de que la adicción es una enfermedad es un requisito para obtener esos fines que doy por hecho que son valiosos, los que mencioné antes. Y bueno, no parece que sea categóricamente necesario, en el sentido de que es al menos concebible que todos esos fines puedan perseguirse y que puedan eventualmente perseguirse exitosamente sin tener que comprometer la idea de que la adicción es una enfermedad.
digo, esto apunta tanto a la capacidad para hacer que los servicios de salud presten atención al problema, con tratar de combatir las actitudes estigmatizantes, y creo también que lo mismo sucede respecto de la idea de culpabilizar menos a las personas que sufren de este problema. Eso es algo que defiendo en otro paper. Básicamente creo que esa idea de dejar de culpabilizar no está necesariamente atada a la idea de que la adicción es una enfermedad. Ya casi termino. Y el último giro que uno puede considerar aquí para una defensa pragmática del argumento es que aun cuando la idea de que la adicción es una enfermedad no sea estrictamente necesaria para perseguir estos fines, puede que sea el modo más expeditivo de perseguir estos fines. En este punto, francamente ya no estoy muy seguro de qué decir. Digo, sí entiendo que alguien puede pensar que hay algunos problemas urgentes que necesitan de una acción urgente y que aun cuando esa acción sea teóricamente insatisfactoria, si es que yo tengo razón en todo lo que vengo diciendo, puede ser que de todos modos haya algún tipo de justificación pragmática pensando sobre todo en las personas que necesitan ayuda ya. De modo que en ese sentido dejo abierta alguna puerta para el argumento pragmático ahí, aun cuando, como dije recién, me parece claro que al menos concebiblemente no es necesario involucrar la idea de que la adicción es una enfermedad para perseguir ninguno de esos objetivos. Y con esto llego a mi conclusión. Básicamente, la visión de la adicción, esto no es estrictamente la conclusión de la charla, sino la visión de la adicción que yo defiendo por motivos independientes y que mencioné hace un rato. Me parece que es altamente probable que la adicción efectivamente involucre una serie de anomalías psicológicas y conductuales. Estoy dispuesto a decir que resultan en consecuencias dañinas para la persona que sufre este problema, pero eso no es obviamente suficiente para defender la tesis de que la adicción es una enfermedad. Y por eso el estatus de la tesis de la adicción como enfermedad resulta ser mucho más incierto de lo que generalmente se supone, tanto en los contextos científicos como en el contexto cotidiano. Y la última. Lo bueno, y esto es simplemente a fin de cerrar con un aire optimista la charla, lo bueno es que el que la tesis sobre la tesis de la visión de la adicción como una enfermedad sea incierta, no parece que sea realmente un obstáculo para perseguir el tipo de objetivos valiosos que había mencionado hace un rato cuando discutí la interpretación pragmática. Bien, muchas gracias. Bueno, abrimos la sección de preguntas para el público. Muchas gracias, Federico. Quiero ponerlo de manera fuerte y luego lo voy a matizar. La parte fuerte es, no entendí por qué estábamos hablando de la adicción, porque muchos de los argumentos tenían que ver con la posibilidad de entender una categoría de enfermedad mental. Y parecía que la adicción aparecía como, y la adicción es una enfermedad mental. O lo es, pero muchos de los argumentos tenían que ver con la posibilidad de desórdenes, la posibilidad de hablar de algún tipo de problemas o esto y hablar de función y todo dependía de más bien la categoría de mental y no la categoría de adicción. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de adicciones? Bien, o sea, hablando de adicciones, empecé a hablar de los diferentes modos de interpretar la idea de desorden mental en la filosofía de la psiquiatría, básicamente para tratar de ir abriendo diferentes sentidos en que podría interpretarse la tesis que a mí me interesa. Pero efectivamente, digo, tenés razón en que buena parte de la discusión por momentos se pasa
al nivel superior de la discusión entre los diferentes enfoques respecto de qué es un trastorno mental o qué es una enfermedad mental. Ahora, yo creo que hay algunos detalles de la dialéctica que seguramente funcionen de modo diferente en el caso de las adicciones y en el caso de otros tipos de, digamos así, posibles enfermedades mentales, por decirlo cautamente. Digo, por ejemplo, mi punto respecto de la sensibilidad, las características del entorno que tiene la identificación de este patrón de conducta como disfuncional, me parece menos claro que eso se vaya a trasladar de la misma manera a otros casos de enfermedades mentales. Perdón, se me olvida el Zoom. Incluso en las versiones en activistas de la psiquiatría, que justamente era el punto ahí, en esas nociones, la mente, si la mente se entiende de esta manera, entonces claramente vamos a verlo de acuerdo con este impacto. Entonces parecía que en todos los casos era esa era como la manera más fuerte. Quería saber si tenías un punto específico donde la adicción tenía algo característico de que es como, venga, es que hay otras enfermedades mentales que no tienen donde no se puede apreciar este aspecto de que sí se puede apreciar en la adicción, o que la adicción porque tiene una conexión especial con la agencia. Entonces, y eso es lo que quería saber, si tenías una idea al respecto de esas posiciones. Sí, o sea, me parece que tienes un buen punto. Yo creo que al margen digo, de qué es lo que dirían los filósofos en activistas que generalmente defienden este tipo de claims teóricos a un nivel más abstracto. Si pensamos en cosas como, no sé, como la esquizofrenia, me parece menos plausible pensar que lo que hay ahí de disfuncional es algo que involucre de un modo sustantivo a las características del entorno. Digo, mi intuición es que esa es potencialmente la diferencia entre los casos de adicción y otros tipos de trastornos. Bueno, muchas gracias por tu charla. Yo tenía una pregunta sobre la lectura pragmática y sobre la puerta que dejas abierta. Concretamente la pregunta es sí, si no es una puerta muy grande. Es decir, tal vez a la lectura pragmática no le interesa tanto si hay otras formas concebibles de llegar a los resultados, sino que efectivamente este puede ser el camino más expedito, como dijiste tú. Pienso, por ejemplo, en el caso de los sistemas de salud. Si tenemos sistemas de salud que están muy enfocados en lo patológico todo el tiempo, pues quizás entonces etiquetar a la adicción como una enfermedad sea contra el tiempo la carrera más rápida y ya basta esa justificación. Sí, o sea, yo soy sensible a ese punto. Me parece que hay algo ahí. Digo, en un punto, si uno piensa que ahí la dialéctica es con alguien que esté parado desde el activismo y diga, bueno, estas vainas teóricas no me importan, lo que me importa es cómo conseguir un resultado. Ya, bueno, no sé, eso en un punto ya implica ya haberse corrido a un tipo de discusión muy diferente. Pero, de todos modos, hay algunos puntos que yo creo que habría que considerar. Digo, en definitiva, la defensa pragmática de la tesis tiene que estar comprometida con la idea de que se sigue más bien que mal de adoptar la idea de que la adicción es una enfermedad. Y por lo menos habría que mostrar eso, y quizás no sea tan fácil si uno piensa que se siguen, por ejemplo, algunos efectos estigmatizantes de ver a los adictos como enfermos. Eso, digo, esto es nuevamente en relación con la pregunta que me hacían recién, es algo que posiblemente pase con las enfermedades mentales en general. Pero digo, habría que hacer ahí algún tipo de ecuación que quién sabe exactamente cómo sería, para sopesar los beneficios y los eventuales daños que se siguen. No veo tan
claro que la defensa pragmática en ese sentido funcione. Aun cuando, como dije, digo, no soy taxativo en ese punto. Y respecto de lo de los prestadores de salud, la práctica usual en torno a los servicios de salud incluye que están obligados a cubrir cosas que no son necesariamente enfermedades. No sé, el caso obvio es los cuidados prenatales o cosas así. Perdón. La asistencia a cuidados prenatales, al parto, incluso también yendo a temas digamos, del orden de la psicología y la psiquiatría. Hay gente que ha pasado por experiencias horribles que puede beneficiarse de algún tipo de intervención psicológica sin que eso necesariamente signifique que sufren una enfermedad. Bueno, le damos paso a la última pregunta, corta, por favor. Bueno, muchas gracias por la charla, Federico. Muy interesante el tema y bien provocador también. La pregunta mía viene más como, no sé si es un contraejemplo, que voy a plantear una tesis y podemos discutirla después, inclusive en el almuerzo. Si podemos encontrar al menos una consecuencia dañina para el sujeto que no esté directamente relacionada con el factor externo, porque ya mencionábamos, y de hecho yo estoy de acuerdo, en parte la homosexualidad sale del DSM, porque las consecuencias eran más dadas del exterior que del mismo sujeto. Lo mismo puede estar pasando con la persona adicta, pero se me ocurre de pronto que una consecuencia intrínseca es precisamente el trastorno, el síndrome de abstinencia. Si podemos mantener el síndrome de abstinencia aún dentro del cuadro clínico, yo extendería la categoría de enfermedad de las adicciones, por mucho que haya más consecuencias externas, porque de todas maneras, en muchos, o dependiendo de la sustancia, estamos hablando pues de drogas, dependiendo de la sustancia, prácticamente que el síndrome de abstinencia es una consecuencia necesaria de haber pasado por la adicción. Entonces se me ocurre que esa es como un contraejemplo que se me ocurrió aquí, encontrar al menos una consecuencia que siga siendo intrínseca para mantener el carácter de enfermedad de las adicciones. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Efectivamente, entre los criterios diagnósticos del DSM, el criterio que no es eminentemente conductual psicológico es el de el sufrir síntomas de abstinencia. Ahora, eso tiene... uno podría discutir con más cuidado cómo se aplica ahí el concepto de lo dañino, pero tiene un problema inmediato, diría, que es que no necesariamente todas las cosas que querríamos intuitivamente llamar adicciones involucran un síndrome de abstinencia. Hay algunas drogas que al dejar de tomarlas después de un consumo sostenido generan algunos síntomas de abstinencia muy, muy severos, pero para el caso de otras drogas que sí diríamos que generan un patrón de conducta adictiva, ese síndrome de abstinencia o no está o no es en absoluto severo. Con lo cual, hay la intuición de que hay una categoría más amplia que puede en algunos casos prototípicamente incluir síntomas de abstinencia, pero no puede ser la solución para todo lo que querríamos intuitivamente llamar adicciones porque no se cumplen todos los casos. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos nuevamente al profesor Federico Burman. Sí. Y tenemos un rato para ir a almorzar. Nos vemos nuevamente en este mismo auditorio a las 2 de la tarde. Les agradecemos mucho a todos y todas por su presencia presencial o virtualmente.